Hola, profe, buenas tardes. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Hola Pablo, ¿qué tal? Parece que no vamos a tener mucha asistencia hoy día, somos 8 hasta el momento. Bueno, le voy a esperar porque hoy día solo vamos a revisar la solemne y vamos a conversar un par de cosas puntuales más. Así que, si quieren, comencemos pronto. Eh, Voy a poner mientras la prueba. Ya. Hoy día alguien me hizo, no recuerdo quién, yo tengo seguido en mi mente. Ahí sí. Hoy día alguien me hizo una pregunta por correo del proyecto, no recuerdo quién fue. Eh, una pregunta súper buena que tenía que ver con los intervalos de llegada de las entidades, ¿ya? Eh, Así que al final de la clase les voy a dar algunos tips con respecto a eso y vamos a resolver algunas dudas en caso de que tengan Ah, sí. del proyecto. Yo, profe, yo Y, fui el sí, egoísta. toda Aquí la razón lo estoy. digo, ¿verdad? Fui el egoísta que lo hice por No, correo está bien. y tenía razón, ¿eh? Se me fue. Sorry ahí porque estaba viendo, justo vi su correo y dije, ya, respondo. No, no te preocupes, sí. Yo hago eso en realidad Pero ahí lo para... dejé en foro, así que Sí, sí, te respondí. Te respondí, sí, no te lo preocupes, vimos. sí. Lo, ¿Perdón? no, no, le comento que lo vimos y a la espera de estos tips directos en la clase. Ya, perfecto. El El compañero del año, compañero del dice Mauricio. año. Moraga, No, Moraga, no puede ser así. no, no se preocupen. Mira, sí, yo sé que una de las cosas que he visto en los hartos años que llevo vinculado a la universidad es que hay poco uso de las herramientas institucionales, ya sea el correo institucional, en este caso la plataforma. Me parece que son pocos los profesores que le sacan el jugo a los foros, a los anuncios, todas esas cosas, y probablemente por eso tampoco tienen como la costumbre de hacerlo, pero da lo mismo. Si lo importante es que quedó aquí, por si acaso la pregunta, ahí les puse una respuesta puede ser medio compleja, así que después vamos a ver algunos tips más puntuales, ¿ya? Pero lo que nos convoca hoy principalmente es analizar la prueba, la solemne, ¿ya? Lo de los foros, profe, casi nadie los usa, y si los usan mal, por ejemplo, como durante la solemne. Sí, sí, estoy de acuerdo con ello. Probablemente no haya una cultura de aprovechar estas herramientas al final. Eh, Así que por eso yo trato de usarlas harto, como para, bueno, ustedes ya están prácticamente en su último año, pero algo puedo aportar ahí a la carrera misma, a ver si es que los puedo hacer entrar en razón y utilizar esta herramienta. Oye, vamos viendo esto. Voy a agrandar un poquito. Acá tengo la respuesta, obviamente. Quiero que vayamos viendo cada pregunta. ¿Por qué me interesa revisar la prueba? Porque si ustedes se fijan, la gran mayoría de las preguntas eran súper o sea, era todo conceptual prácticamente, pero si se fijan no les pedí ninguna fórmula, nada del otro mundo. Era más de intuición, de a ver si es que les hizo sentido lo que hemos hablado hasta ahora, y eso es lo que les he repetido en varias clases. Lo que me interesa es que les haga, que las cosas que vamos viendo les hagan sentido, desde un punto de vista de la idea nomás. Tengamos la idea fresca. Obviamente yo, por ejemplo, como profesor de simulación no me acuerdo de todas las fórmulas que paso en mi curso, y cuando necesito usarlas tengo que ir a un libro y verlas, digamos, o a las clases, no sé. Nadie se sabe todas las fórmulas de memoria. Y el que diga que se las sabe todas de memoria, o bien miente, o puede que sea verdad, pero no tiene ninguna utilidad. Es mejor gastar esos espacios neuronales en otras cosas, como en almacenar la idea principal, más que la fórmula. ¿Ya? Así que esa fue mi intención en la prueba. Entonces vamos viendo y quiero que vayamos comentando entre todos. No quiero ir leyéndole la respuesta porque no tiene ninguna gracia. Quiero que vayamos discutiendo. Entonces, partamos con la primera, que dice, un evento es todo hecho en la simulación que produce en cambio en los indicadores de desempeño. Bueno, la pregunta acá era falsa. ¿Quién me puede decir por qué era falsa? La respuesta es súper sencilla, pero quiero ver si es que alguien hizo esa intuición, hizo esa reflexión. ¿Por qué sería falso? ¿Qué es un evento? Recuerden que esta prueba es de simulación de eventos discretos. Eventos. Nosotros hemos hablado de eventos y que los eventos de alguna forma
son ciertas acciones generalmente caracterizadas por retrasos de tiempo que afectan, digamos, el flujo de la entidad por nuestro modelo, ¿cierto? Un evento no es más que eso. Un evento es un hecho de la simulación que hace que una entidad se retrase. No es un hecho que produce cambios en los indicadores de desempeño, porque un evento, por ejemplo, es la llegada de una entidad al modelo. Eso no tiene por qué afectar un indicador de desempeño. Lo único que está haciendo es generar un cambio en la dinámica del sistema. ¿Se fijan? No sé si alguien tiene alguna duda con esa pregunta. ¿O están de acuerdo? ¿No les parece? ¿No hay dudas? Bueno, a lo mejor era muy fácil. Vemos la siguiente. Esta es más intuitiva todavía. Y acá me fijé que varios pusieron verdadero. No sé si será el caso de alguno de ustedes, pero dice, antes de analizar los resultados de un modelo de simulación, se requiere conocer las distribuciones de las variables de salida. ¿Quién me puede decir por qué es falso? Le voy a hacer la pregunta de otra forma. Nosotros cuando hacemos un modelo de simulación, ¿necesitamos conocer las distribuciones de las variables de entrada? De entrada, ojo. Sí, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron en la entrega 1 del proyecto, ¿cierto? Ahora, ¿necesitamos conocer las de salida? La verdad es que no. No tenemos por qué saberlo. De hecho, y esto lo comentamos en algunas clases, sobre todo en la clase del análisis del output, si yo conociera de antemano cuál es la distribución de salida de una variable, entonces la simulación no tendría ningún sentido de existir. Porque justamente lo que hace la simulación, exactamente como dice Pablo, para eso es la simulación es una caja negra, de cierta forma, que está compuesta por una serie de operaciones, ¿cierto? Y eso, de alguna forma, sumado a la variabilidad de entrada, nos entrega como decía Pablo recién, variabilidad de salida. Si yo conociera, por ejemplo, que el tiempo en el sistema de las entidades tiene una distribución en su salida, tiene una distribución, por ejemplo, normal, centrada en 100 minutos con una varianza de 3 minutos, entonces, si yo conozco eso de antemano, antes de hacer la simulación, ¿necesito hacer una simulación? Claro que no. ¿Se fijan? Entonces, no se requiere conocer las distribuciones de las variables de salida e incluso, perdón, las variables de salida, o sea, perdón, las distribuciones de las variables de salida pueden ser cualquier cosa. No tiene por qué tener un aspecto común, digamos. Mauricio, pregunta. Eh, Referente a esa pregunta, eh, ok, pero si bien es cierto, uno al conocer las distribuciones no es necesario no hacer la simulación. ¿O servirá la simulación en cierto aspecto para comprobar lo que uno ya tiene? Perdón, no te escuché, se escuchó entrecortado. Disculpe, ¿me escucha bien? Sí, ahí un poco mejor. Ya, la pregunta es si acaso la simulación no serviría, si uno lo ve ya al conocer el tema de las variables, la simulación además no serviría para corroborar lo que uno tiene. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ¿Serviría para es una eso? buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Porque creo que sería una buena herramienta para comprobar los procesos que uno tiene, que ya tiene visto y dice, a ver, ¿funcionan? ¿Realmente van a funcionar? ¿Están funcionando? Simulemos, veamos qué Claro, tal. Comparemos con la simulación con los datos reales. exacto. No, muy buena tu pregunta, Mauricio. Y efectivamente tienes todo el punto, porque efectivamente podríamos utilizar un modelo de simulación para validar o para corroborar que la información que nosotros manejamos es correcta. Ahora, todo va a depender de digamos, de la severidad, o más que la severidad, la confianza que nosotros tengamos acerca de la fuente de origen con la cual nosotros determinamos esa variable de salida. Es decir, si yo tengo un modelo X, yo tengo un sistema X, ¿cierto? Un banco, por ejemplo. Y yo, así, por pensar en voz alta, digo, no, mira, sabéis que la tasa de atención de los clientes distribuye normal con ciertos parámetros, sin haber hecho ningún cálculo, ningún análisis, probablemente ese supuesto que yo me estoy
planteando sea pésimo, ¿cierto? Y probablemente una simulación me va a decir, no, pues no tiene nada que ver lo que me dijiste con la realidad, ¿cierto? O con lo que estás modelando. Pero si yo hiciera un análisis mucho más detallado, con herramientas más sofisticadas, incluyera análisis estadístico, etcétera, y dijera que esa distribución es otra cosa, probablemente puede ser que mediante todo ese análisis más sofisticado obtenga una aproximación mucho mejor que la que decía al principio, esta normal que yo me planteé mágicamente. Ahora, la pregunta, y como muy bien tú lo hacías recién, ¿es realmente esa distribución que encontré ahora en esta segunda oportunidad la correcta? Y la única forma de responder a esa pregunta, o no sé si la única, pero una forma por lo menos muy útil de responder a esa pregunta es justamente con un modelo de simulación. Claro. De hecho, no se ve tanto como en la simulación discreta como la vemos ahora, pero sí en una simulación como por agentes. Ahí yo creo que serviría ese contraste. No sé qué me dice ahí. No, ahí estoy en contra, porque la gracia de la simulación de datos discretos, que es lo que hemos conversado varias veces, es que nosotros no buscamos tener digamos, un resultado de la simulación, no, perdón, no buscamos tener, por ejemplo, una esperanza de la variable que estemos midiendo. Por eso siempre les hice el ejemplo del ban, ¿cierto? No es lo mismo decir tengo un ban de 5 millones que decir tengo un ban que distribuye normal, centrado en 5 millones con cierta varianza conocida. Entonces, efectivamente, la gracia de la simulación de eventos discretos es justamente que yo puedo conocer las distribuciones probabilísticas de las variables de salida. En agentes también puede pasar. Y en sistemas dinámicos también va a pasar, que lo vamos a ver en dos clases. En dos clases. Así que sí, ahí es un poco distinto. Pero volviendo a la pregunta que se hacía en la prueba, no tenemos por qué conocer las distribuciones de las variables de salida. De hecho, eso es uno de los principales objetivos de la simulación de eventos discretos, conocer esas distribuciones, porque no las conocemos de antemano. Ok. Igual le puse falso, profe, sí. ¿Perdón? Igual le puse falso, pero me saltó esa duda. Ya, sí. Ya, veamos la otra. Dice, una serie de datos x1, x2 hasta xn solo puede ser ajustada a una única distribución de probabilidades. Si es que más de una distribución supera un test estadístico, como el Kolmogorov-Smirnov o el chi cuadrado, entonces el proceso de recolección de datos contiene errores y se debe repetir. ¿Quién me puede decir por qué es falsa? Esto lo hemos conversado en algunas clases. Si es que yo tengo un conjunto de datos y ajusto una distribución probabilística, y en realidad me doy cuenta que más de una distribución probabilística se ajusta, ¿es porque los datos están malos o eventualmente se puede dar que se ajuste más de una distribución? Sí se puede dar, ¿verdad? Y no tiene ningún problema. Ninguno. De hecho, eso es algo que puede pasar, por ejemplo, con una normal y una distribución gamma. Y se dio una entrega 1, efectivamente, Franco. Entonces, fíjense que ese tipo de preguntas lo vemos, de hecho, en ICIFIC totalmente, Marcelo. Ese tipo de preguntas está justamente diseñada para los que trabajaron en la tarea 1. Si usted trabajó en la tarea 1, usted sabe perfectamente que la respuesta es falsa. Alguna podría ajustar mejor, exactamente, pero varias distribuciones podrían pasar el test. Esa es la respuesta correcta, efectivamente. Siempre va a haber una, al menos una, que sea la mejor, ¿cierto? Pero eso no implica que las otras sean malas. Las otras pueden pasar el test. Quizás no tan bien como una en particular, pero todas lo pueden pasar. Y eso no quiere decir que haya error en los datos. Bien. Otra, la distribución de toda variable de salida de un modelo de simulación converge a una distribución normal. ¿Por qué es falsa esa? Lo conversábamos hace un rato, el tema de las distribuciones de salida. Pero ¿por qué no tiene que ser una distribución normal la salida? ¿Tiene que ser una distribución normal o no? Bueno, acá la respuesta es falsa, así que obviamente no tiene que ser una distribución normal. ¿Pero por qué? ¿En qué casos sería una distribución normal? Supónganse el siguiente ejemplo. Algo muy sencillo. Un banco con una fila, una caja. Los clientes llegan a tasa exponencial, digamos con una distribución exponencial, y el tiempo de atención es constante y es 1 minuto para todos. 1 minuto, constante, siempre.
Si la entrada es exponencial y la tensión es constante, es un valor numérico constante, entonces la salida también va a ser exponencial. De hecho, va a ser la misma exponencial que la salida, pero retrasada 1 minuto. ¿Se fijan? Entonces, no tiene por qué ser normal. El único caso en el que sí o sí tiene que ser normal, y esto viene de la ley de los grandes números, que conversamos en las primeras clases, tiene que ver cuando calculamos la media de algo, ¿cierto? Cuando corremos una simulación completa y como variable de salida extraemos la media, por ejemplo, de los tiempos de atención de los clientes, y yo hago muchas réplicas para obtener muchas medias, esa media, por la ley de los grandes números, va a distribuir normal, ¿ya? Pero es un caso particular, es cuando tenemos medias, cuando estamos midiendo medias directamente. Pero si estamos midiendo, por ejemplo, largos en la cola, no tiene por qué ser normal. La media de las medias siempre distribuye normal, efectivamente, y eso es lo que nos dice Mauricio en la ley de los grandes números. Sí. Entonces, ojo ahí porque puede ser normal, pero no tiene por qué serlo, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Dije la ley de los grandes números, me equivoqué. Estaba pensando ahora, no la ley de los grandes números, el teorema del límite central. La media de las medias me la dice el teorema del límite central. Profe, referente a esta pregunta, yo me equivoqué de hecho, yo le puse verdadero por eso, porque la media siempre distribuye normal. Y cuando se hacen muchas réplicas, eh, tiende a normal, pero claro, no siempre va a ser así, pero la mayoría de las veces tiende a eso, por eso le puse verdadero. Pero claro, ahora que me dio la explicación, que claro. no siempre va a ser así. No, y yo no me atrevería a hablar de la mayoría de las veces, porque para hablar de la mayoría de las veces tendríamos que conocer todas las posibles variables de salida que podría tener una simulación, y eso son infinitas. Así que en estricto rigor no se cumple. Fíjense que la pregunta está hecha para toda variable de salida. Toda variable de salida. Estoy diciendo esto siempre se cumple. Y no, hay casos en los que se va a cumplir, y probablemente sean en muchos casos. Pero yo estoy preguntando si es que en todos los casos eso sucede. Y claramente no. Sí, es que, ¿por qué también le puse verdadero? Porque en ese seminario que hubo de la Universidad de los Andes, hablan algo ¿Ya? similar. De hecho, habló la persona que estaba exponiendo de eso. De hecho, él dijo Qué así bueno. como, sí, y en base a eso, bueno, por eso le puse verdadero, por el tema de que, claro, que dicho dijo la mayoría de las veces, y quizás no todas, quizás un 50%, pero cuando hacen Claro. muchas réplicas, claro, a la larga siempre va a ser así, y por eso le puse así, pero bueno, ahora que me explicó bien, que no siempre, no va a ser en todas las variables, claro. Claro, ponte en el caso que les da ese caso juguete de llegadas exponenciales y atención constante. La tasa de salida no va a ser normal. Claro. De hecho, va a ser exponencial corrida. Ujú. Qué bueno que fuiste a esa charla. Yo alcancé a ir a los últimos minutos, pero estuvo bien buena, por lo que... Sí, todo entretenido. Qué bueno. Ya, la última pregunta, verdadero y falso, dice, para validar un modelo de simulación, dos réplicas independientes que utilizan distintos números aleatorios de las variables de entrada deben producir exactamente los mismos valores de las variables de salida. Esto lo conversamos en clase, ¿cierto? Y una de las gracias de la simulación es que justamente cuando yo corro muchas réplicas, la gracia es que, claro, si yo tengo los mismos valores de entrada, es decir, las mismas muestras o las mismas realizaciones de mis distribuciones de entrada, efectivamente tengo que tener los mismos valores de salida. Pero yo acá le estoy preguntando para dos réplicas independientes que utilizan distintos números aleatorios. Entonces, si yo tengo distintos números aleatorios para mis variables de entrada, entonces lo más probable es que, o lo más certero es que las variables de salida sean distintas. ¿Sí? Por eso en la simulación hay un concepto que se conoce como el RIRO, cuesta decirlo, RIRO, R-I-R-O, ¿cierto? Está el GIGO, está el FIFO, está el LIFO, este es el RIRO, Random In, Random Out, ¿se fijan? Si entra aleatoriedad, sale aleatoriedad. Y eso es importante, porque esa aleatoriedad, si es que es distinta en una simulación que en otra, las salidas también van a ser distintas.
tienen que ser distintas. Eventualmente podrían ser similares, pero no tiene por qué serlo. De hecho, lo más probable es que sean distintas, ¿ya? Entonces esa también era falsa. Fui súper creativo y eran todas falsas, como pueden ver. Me di cuenta cuando terminé. Así que eso. Veamos las respuestas múltiples. Dice, de las siguientes opciones, ¿cuáles de ellas representan eventos naturales, entre comillas, de término para una simulación terminal? ¿Se fijan? Ahí le hablé dos veces de término, ¿cierto? Simulación terminal y eventos de término. Entonces acá, fíjense, la única que no nos sirve es la 4. El momento en el cual las variables de salida convergen a la distribución de estado estable. Y esa definición es justamente la que hace referencia no a simulación terminal, sino que a la simulación no terminal. ¿Se fijan? Eso lo conversamos en la clase de análisis del output. Estos tres casos que están acá, son justamente los casos típicos de eventos de término de una simulación terminal. Cuando un evento se vacía, o cuando un sistema se vacía, por ejemplo, una evacuación, cuando evacúa ya la última persona, se acaba la simulación, ya no hay nada más que hacer. Un momento más allá del cual se deja de obtener información útil, es decir, si yo quiero analizar un mes de la operación de mi centro de distribución, como yo quiero analizar solo el primer mes, todo lo que venga después del primer mes es inútil en términos estadísticos, así que paro la simulación, ¿verdad? O simplemente cuando yo especifico un momento de término, vamos a hacer una simulación por 5 años, listo, 5 años. ¿Por qué? Bueno, da lo mismo, esos son los requisitos que yo tengo, 5 años. Entonces esas son simulaciones terminales, es cuando yo conozco de antemano, antes de que empiece la simulación, yo conozco en qué momento o bajo qué circunstancias se va a acabar. Fíjense que esta circunstancia es totalmente arbitraria, porque yo no tengo idea ni siquiera si algún minuto voy a llegar a un estado estable de las variables de salida. ¿Ya? Y eso lo conversamos en la clase de Output Analysis. Mauricio, pregunta. ¿Tienes una duda, Mauricio, o se te levantó la mano sin querer? Parece que fue sin querer. Ok, vamos viendo. Dentro de los métodos de análisis estadístico para parámetros de estado estable existen los siguientes. El método de Welch, el método de los momentos, Replication and Deletion y método Patch-Means. No te preocupes, Mauricio. Acá el único que no es justamente el método de los momentos, ¿cierto? Recuerden que el método de los momentos nos sirve para determinar los parámetros de una distribución. Y ahí esto no tiene nada que ver con los métodos para analizar los parámetros de estado estable de una distribución de salida. ¿Sí? Esa pregunta era fácil. El método de los momentos, recuerden que está junto con los estimadores de máxima verosimilitud. Servían para estimar los parámetros de una distribución de entrada, no de salida. ¿Cierto? Por lo tanto, la respuesta era 1, 3 y 4. La otra dice, en una simulación de eventos discretos, ¿qué es una variable de estado? ¿Eh? Y recordemos que una variable de estado, como dice acá, es solo la 3, y nos dice una variable que describe el comportamiento del sistema. Y así de sencillo. La variable de estado puede ser la cantidad de personas en una fila. Eso nos está describiendo el comportamiento del sistema en algún momento. Si es que está muy colapsado, si es que está muy vacío, etc. Un atributo estático de las entidades es totalmente erróneo, por dos cosas. Uno, porque si se fijan es algo que pertenece a las entidades. Entonces eso o más que a las entidades, sí, eso podría ser eventualmente, pero lo más importante tiene que ver con que sea estático. La gracia de las variables de estado es justamente que son dinámicas, es decir, que cambian durante la simulación. El largo de una fila cambia durante una simulación. Cuando hablamos de un atributo estático, estamos hablando de algo que no cambia, ¿cierto? Por ejemplo, la edad de una persona. Eso es un atributo estático. Bueno, obviamente podría cambiar si es que la simulación es muy larga y nosotros tenemos condiciones para que cambie.
pero mantengámoslo simple, en términos sencillos, eso es estático, ¿cierto? Una variable que representa un evento del sistema. No tiene nada que ver una cosa con otra. Una cosa es un evento y otra cosa es una variable de estado. Entonces acá esas cosas no conjugan, digamos. Esta pregunta puede que haya sido un poco más enredada, pero era fácil, van a ver por qué. Dice, considera los siguientes elementos de un modelo de simulación. X, que es un vector de variables aleatorias de input, Y, que es un vector de variables aleatorias de output, y θ, que es un vector de configuraciones del sistema. Cuando hablamos de configuraciones del sistema nos referimos literalmente a las configuraciones del sistema, es decir, cuántos cajeros hay, cuántos trabajadores hay, los largos de los traslados de un punto a otro, la configuración del sistema, configuración directa. Entonces dice, ¿qué relación es incorrecta en una realización de simulación terminal? Y la respuesta era solo dos. Es decir, los valores de θ influyen en los valores de x. ¿Quién me puede decir por qué era esa la incorrecta? ¿Por qué esta afirmación es incorrecta? ¿Los valores de las configuraciones del sistema influyen en los valores de las variables de input? Bueno, claramente no, por eso es falsa. Pero ¿quién me puede decir por qué no? ¿Qué es lo incorrecto ahí? ¿Alguna idea? ¿O lo saco ahí por sorteo? Franco, ¿alguna idea? Franco Carvalho. Porque llegan sin tener contacto con el sistema en sí. Efectivamente, esa es una forma de ver la respuesta, ¿cierto? No, que hayan 3 cajeros no tiene nada que ver con cuánta gente va a llegar o con cuáles son los tiempos de atención de cada uno de estos cajeros, ¿cierto? No hay una relación directa ni siquiera. Pero fíjense que los valores de las variables de salida sí dependen de los de entrada, de eso estamos de acuerdo. Los valores de la configuración influyen en los valores de Y, efectivamente. Si yo tengo una caja, ¿cierto? Acá en θ, obviamente los tiempos de atención van a ser mucho más grandes que si yo tengo 20 cajas de atención. Entonces obviamente influye. ¿Se fijan? Acá no. Porque que yo tenga 2 cajas no afecta en nada en que lleguen más personas. Ahora uno podría hilar más fino, podría decir, sí, efectivamente. O sea, si yo voy a un supermercado con una caja, probablemente no voy a ir si es que tengo uno con 40 cajas que esté tan cerca como el otro. Sí, puede ser. Pero en términos prácticos en una simulación no hay una relación, ¿cierto? No hay una relación importante ni directa. Pregunta, ¿cuál es el intervalo de confianza de una variable aleatoria de distribución normal con media 100 y varianza 9 al 95% de probabilidad? Acá la respuesta era la 4, ¿ya? Pero acá ni siquiera es necesario usar, ¿cómo se llama esto? No había que hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Partamos por lo primero. Es una distribución normal centrada en 100, ¿cierto? Entonces sabemos que automáticamente el centro del intervalo tiene que ser 100. ¿Ya? Bueno, eso se cumple en los 4 casos. El 100 está justo al centro. Ya, perfecto. Pero ¿qué más tenemos como información? Tenemos que la varianza es 9, ¿cierto? Si la varianza es 9, ¿cuánto es la desviación estándar? La varianza es 9, ¿cuánto es la desviación estándar? La raíz cuadrada, ¿cierto? Recordemos que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, si esto está centrado en 100, y yo quiero conocer el 95%, el intervalo 95%, tengo 1.64, ¿cierto? 1.64. Perfecto, y yo me tengo que mover desde el 95%, o mejor dicho, del 5% al 95%, ¿cierto? 95%. Y la pregunta es, en términos prácticos, ¿cuáles son estos valores? ¿Se fijan? ¿Cuáles son en ese caso?
como estoy trabajando en 95% de confianza, es 1,64, ¿cierto? Y 1,64, entonces tengo que multiplicarlo, x barra más menos, por el z crítico, ¿cierto? Le voy a poner aquí un z gorrito, z crítico que es 1,64, no, el 95% de confianza, por la desviación estándar. Y la desviación estándar es 3. Entonces esto me da 100 más menos el z crítico que es 1,64 por 3. Y 1,64 por 3, 6 por 3, 18, 4.8, es 4.92, ¿cierto? 4.92, ¿no? A ver. Para hacer el único cálculo que tenía que hacer, digamos. 1.64 por 3. 4.92. Ah, la respuesta acá era la 2. Eso es malo. Tengo que actualizarlo. Qué bueno que me di cuenta. La vamos a repetir. Bueno, si alguien la tiene bien, se le va a corregir. Respuesta 2. Me dice. Está. Es la respuesta. No sé qué me habrá pasado y me traspapelé. Ya. Bien, ahí sí. Ya, y esa era la respuesta, ¿se fijan? El intervalo de confianza al 95%. Ya, vamos viendo las otras. Esta vez vamos a pasar un poco más rápido para ir al ejercicio práctico, que es lo que más me interesa. ¿Ya? Según lo Profe, visto en disculpe, clases, eso se corre, ¿sí? profe, disculpe, ¿eso se ¿Sí? corrige automático? ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? Sí, de hecho ahí me salió un mensajito que decía eso. Dice, según lo visto en clases, existen dos métodos típicamente utilizados para generar intervalos de confianza a partir de la diferencia del rendimiento de dos sistemas. Con respecto a estos dos métodos, explíquelos brevemente con sus propias palabras y comente con sus principales diferencias y cuándo utiliza uno u otro. Ya, bueno, acá la respuesta, si ustedes se fijan, es súper larga y está ahí en la fórmula, porque yo quise poner toda esa respuesta para que ustedes después la puedan ver con más detalle y quede mucho más claro, ¿cierto? Prefiero dar una respuesta contundente yo. Yo no esperaba esta respuesta parte de ustedes, ojo. ¿Cuáles son los dos métodos que vimos en clase para comparar dos sistemas? El PERT, ¿cierto? El test PERT o el test student para valores pareados, o PERT, suena un poco más elegante, y el Modified to Sample T, ¿cierto? Vimos esos dos en clase, ¿ya? Ahí ustedes pueden después leerlo con más calma o visitar de nuevo, tengo acá un mosquito, visitar las clases y ver con más detalle, por si no se acuerdan bien, de todas estas fórmulas y estas cosas, que lo vimos en clase, pero la gran diferencia está en que en el PERT nosotros sí o sí tenemos que tener la misma cantidad de observaciones para ambos sistemas, es decir, N1 igual a N2. Y en el Modified to Sample T, esa condición no era necesaria, ¿cierto? Ahí podíamos tener dos valores distintos. Esa es la principal diferencia, y la diferencia obviamente más sustantiva tiene que ver con cómo calculamos el intervalo de confianza para este ZJ, que es la diferencia entre ambas métricas, o entre la diferencia entre las métricas de ambos sistemas, ¿cierto? Y en el PERT un poco más directo, porque teníamos la media muestral más menos la desviación muestral, ¿cierto? Por este parámetro T de la tabla de student, ¿cierto? En el caso del Modified to Sample T, un poco más distinto, ¿cierto? Teníamos esta expresión que es un poco más larga. Pero esa era la única diferencia. A mí me bastaba con que ustedes me dijeran estaba el PERT y el Modified to Sample T. Cada uno tiene su fórmula respectiva para hacer el cálculo. No era necesario que las pusieran porque obviamente le iba a tomar mucho tiempo y era muy largo. Y que me dijeran que uno requería que la cantidad de observaciones fueran igual y que el otro tiene que ser distinta. Y con eso la respuesta estaba correcta. ¿Se fijan? Ahí se los dejo para que puedan verlo con más detalle. Pregunta 2. Dentro del contexto de los modelos de simulación, ¿existen diferentes? Describa y comente las diferencias de los siguientes. Simulación estática y simulación dinámica. Acá dice, un modelo de simulación estático es aquel donde el paso del tiempo no juega un rol fundamental en la simulación y ejecución del modelo.
Un ejemplo podría ser estimar el valor de pi. ¿Se acuerdan que hicimos eso en las primeras clases? A diferencia de un modelo de simulación dinámica, en un modelo de simulación dinámica, el paso del tiempo sí es una parte esencial de la estructura y operación del modelo. Un ejemplo podría ser la dinámica de un inventario, por ejemplo. El otro, modelos continuos versus discretos. Los continuos, o sea, si las variables de cambiar continuamente en el tiempo, entonces el modelo es de tipo continuo, tal como dice el nombre. Por ejemplo, el nivel del agua en un embalse. Ese cambio es continuo, ¿cierto? Por otra parte, si las variables de estado pueden cambiar solamente en puntos discretos, separados e instantáneos del tiempo, entonces el modelo es de tipo discreto. Por ejemplo, una cola de espera en un banco, ¿cierto? La cola de espera siempre van a ser valores enteros y van a cambiar cada vez como lagueado, ¿cierto? Como que hay un paso siempre pausado. En los estados lo continuo fluye, como un embalse, por ejemplo. Y finalmente, modelos determinístico versus estocástico. Todo esto lo vimos si todas las variables de entrada que dirigen al modelo están fijas, es decir, son constantes no aleatorias, entonces el modelo es determinístico. Sencillo. Al contrario, si al menos una variable de entrada presenta incertidumbre, entonces el modelo es de tipo estocástico, que es básicamente lo que hacemos en este curso, ¿cierto? Todo eso está en el capítulo 2 del curso, ahí lo pueden revisitar. Y la otra pregunta está asociada a la simulación de eventos discretos, simulación basada en agentes y sistemas dinámicos. Obviamente, hasta el momento nos hemos enfocado 100% en esta parte de acá, y hemos avanzado mucho en esto, y todavía no hemos visto estos dos. Por eso yo les pedí comentar brevemente la idea, ya que eso lo conversamos justamente en el capítulo 2. Y ahí les di algunos ejemplos de aplicación, ¿cierto? No sé si se acordarán, pero eso lo vimos en el capítulo 2. En la simulación de eventos discretos, la idea es que el modelador considere el sistema a modelar como una serie o flujo de procesos, es decir, una secuencia de operaciones que van siendo realizadas en la medida en que las entidades lo van requiriendo. Un campo de aplicación podría ser la logística de operaciones. Acá tienen un sinfín de campos, podrían haber pensado perfectamente en el proyecto del curso, o en cualquiera de las actividades que hemos hecho en los laboratorios, ¿cierto? Simulación basada en agentes. Este tipo de modelo permite o admite la simulación de acciones e interacciones de individuos autónomos, conocidos como agentes, dentro de un entorno, y permite modelar qué efectos producen en el conjunto del sistema. Un campo de aplicación podría ser la propagación de enfermedades. Recuerden que analizamos ese ejemplo cuando les comenté un poco de qué era la simulación basada en agentes en el capítulo 2. Y la simulación de sistemas dinámicos, que lo vamos a ver en 2 clases más, como lo dice su nombre, la simulación de sistemas dinámicos tiene como objetivo estudiar la dinámica de un sistema, ¿cierto? Con un nivel de abstracción mayor. Este tipo de modelos toman un punto de vista endógeno, donde se modela un sistema como una estructura causal cerrada que define su comportamiento. Un campo de aplicación podrían ser los sistemas sociales y económicos. Y el caso que nosotros vimos como ejemplo en el capítulo 2 fue la difusión de un nuevo producto, no sé si se acuerdan, que teníamos el típico modelo del New Product Diffusion. Que algo vimos ahí más o menos de manera breve. Eso. Y la última pregunta era, al realizar un modelo de simulación de eventos discretos, siempre es necesario caracterizar la incertidumbre a variables de entrada, lo que típicamente se hace mediante el uso de distribuciones probabilísticas. Sin embargo, en algunas ocasiones esto no es posible. Menciona y describa brevemente 3 situaciones donde la respuesta de distribuciones probabilísticas comunes se vuelve una tarea difícil o incluso imposible. ¿Qué recomendaría hacer en estos 3 casos? Bueno, en el capítulo 6, nosotros hablamos de 4 casos típicos donde ocurre esto, ¿ya? Cuando no hay datos, o hay muy poco, y ahí básicamente nos basamos en la opinión experto, para poder más o menos utilizar distribuciones más sencillas como la triangular, la uniforme, la PERT, en base a estas estimaciones expertas. Datos que no aparentan ser similares a ningún tipo de distribución típica, y ahí una opción podría ser analizar el fenómeno y ver si es que ese fenómeno está compuesto por otros fenómenos, y quizás esos otros fenómenos sí pueden ser modelados con distribuciones probabilísticas, y luego con una serie de operaciones aritméticas o algebraicas podemos reconstruir el fenómeno original que estábamos modelando, ¿cierto? Y algo vimos con algunos gráficos ahí en ese caso particular. Otro tiene que ser los datos no estacionarios, es decir, que las distribuciones cambian con el paso del tiempo. Y acá la principal idea es determinar cuáles son los motivos o los momentos en los cuales las distribuciones cambian, para luego ajustar estas distribuciones y componer el fenómeno original de manera continua. Entonces, si nosotros sabemos que la llegada de los clientes en el tiempo es siempre exponencial, por ejemplo, pero el parámetro, la tasa de llegada, va cambiando en cada rango horario, entonces nos basta con determinar
cuál es la tasa en cada rango horario para ir cambiando nuestros modelos, ¿cierto? Entonces no es tan directo, pero hay una forma de trabajar. Y lo otro tiene que ver con datos multivariados y correlacionados. Y ahí les mostré un gráfico, no sé si se acordarán, de los caudales afluentes en un sistema hídrico, y en el caso de Chile, de la cuenca del Maule, ¿cierto? Y ahí les mostraba que claramente hay una correlación súper fuerte, ¿ya? Y ahí obviamente el uso de modelos como estadísticos como los autorregresivos son clave, ¿ya? El uso de modelos autorregresivos lo vamos a ver en una de las últimas clases del semestre. Es un poco más complejo y más difícil de digerir, así que eso va como en la última clase, creo que lo vamos a ver, que tiene que ver como con tópicos avanzados o más interesantes, un poco más allá de la simulación como tal, ¿ya? Así que esa era la prueba, era bien sencilla en ese sentido, y acá venía el caso el caso aplicado, ¿ya? Y el caso aplicado, ustedes ya lo leyeron, así que no lo vamos a leer de nuevo, pero está aquí. Como yo les mostré ayer después de la prueba, el modelo era totalmente sencillo. Teníamos una entrada, teníamos dos servidores, uno que era de colocación de los ítems en la placa, el de inspección, y después teníamos buenas partes y malas partes, ¿ya? Donde se iba el 92% y acá el 8%. A ver, esto no era necesario hacerlo. Podrían haber puesto un único sync y haber asignado una variable de estado a la entidad que dijera 1 o 0 si estaba buena o mala, ¿cierto? Con una probabilidad de 92 y 8% respectivamente. Da lo mismo, ¿sí? Yo lo hice así porque para efectos de lo que estábamos pidiendo, esto era lo más sencillo y más rápido de hacer. ¿Se fijan? Perdón. Así que con eso ya cumple ese requisito. Check. El modelo no tenía ninguna configuración, nada de nada. Lo único que había que hacer era poner bien las distribuciones. El tiempo de procesamiento era uniforme entre 2 y 4 minutos, que eso salía del Excel, ya lo vamos a ver. El placement se lo daba, 3, 4 y 5 minutos triangular, y los tiempos entre llegadas eran una exponencial con parámetro 0.1 horas, o 10 minutos, equivalente. Eso era todo el modelo, nada más, no había ninguna configuración adicional. Y agregarle no había que agregarle un trabajador porque el enunciado decía que siempre hay alguien disponible, siempre. Y al decir eso, lo que estamos diciendo es básicamente todo lo contrario, olvídense de los recursos, porque siempre va a haber alguien disponible. Y esto es lo que yo les he nombrado muchas veces en muchos laboratorios. No se vayan tan al pie de la letra con las exigencias de, digamos, en este caso podría ser de un cliente o en este caso de la prueba. ¿Se fijan? Ustedes tienen que hacer un modelo lo más simple posible que cumpla con todas las necesidades del problema. Y si el problema me decía, mira, siempre hay alguien disponible, entonces, ¿para qué voy a poner un recurso? Si siempre hay alguien disponible, me basta con tener una capacidad inicial 1. Así de sencillo. Veo unas preguntas, profe, lo exponencial no me queda claro aún por qué puso... Ahora se lo voy a mostrar, Marcelo. Yo sé que ese valor sale a la media. Mira, lo tengo justamente acá. Estos son los datos, bueno, acá está el Z y el delta, ¿cierto? Esta es la exponencial. Todos deben haber visto este gráfico, ¿cierto? Este histograma. Y acá claramente es exponencial, o sea, el que no vea una exponencial acá ya está con problemas serios, ¿cierto? Pero esto era una exponencial de tomo y lomo, ¿ya? Estos son los datos, ¿ya? Estos son los 1000 datos. Lo primero que vamos a hacer, y acá yo lo hice por el test de Kolmogorov, tal como hicimos en la entrega 1 del proyecto, es lo siguiente. Fíjense que la exponencial me pide un parámetro, ¿cierto? El lambda. O mejor dicho, la media, ¿ya? Ahora, la media, o antes que eso, vamos por ejemplo acá al source. Fíjense aquí. Cuando yo pongo random.exponencial, fíjense que dice min, ¿cierto? Me pide la media, no la tasa, ¿cierto? La media. ¿Y qué es la media? Es 1 sobre la tasa. ¿De dónde sale eso? Bueno, vamos a ver. Estos son todos mis datos. Todos mis datos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si yo calculo la media, lo vamos a hacer aquí, arribita, más promedio, para la columna, fíjense que me da 0.103, ¿ya? A mí me da lo mismo si ponen 0.1, 0.103, 0.103, 1.4533, da lo mismo. Lo importante es que sea un valor que esté muy cercano a esto, obviamente.
con 0,1 yo estoy feliz. ¿Sí? Y eso era, así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, cuando utilizamos el método Kolmogorov-Smirnov, lo que tenemos que hacer es reconstruir la acumulada, ¿cierto? Como lo conversamos en las clases, como lo vieron en la entrega 1. Y ahí tenemos que calcular el lambda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la acumulada es esta, es 1 menos e a la menos lambda por x, ¿cierto? Para un x dado. Ahora, ese lambda, la gracia que tiene, tal como dice acá arriba, que es 1 sobre el promedio, es 1 sobre la media, ¿sí? Así que era 1 sobre 0, 1 sobre 0.103, no sé cuántito era, 0.134. Y ahí 0.66, ahí lo tengo aproximado, ¿sí? Pero era 1 sobre el promedio. Si tienen dudas, podrían haber ido a distribución exponencial. Uno va en Wikipedia, simplemente, y ve, bueno, la media es 1 sobre el lambda. Así de sencillo. ¿Se fijan? Claro, y ahí está la función acumulada. Y con eso ya sacaban el parámetro y podían calcular la CF teórica. ¿Se fijan? Y hacer la diferencia con la empírica, que es casi siempre igual, y buscar la mayor diferencia absoluta. Como la mayor diferencia absoluta era 0.02 y el estadístico KS al 95%, se los hice fácil, ni siquiera les hice hacer la cuestión del root ni nada, todo 0.95. Entonces me voy acá y tengo 1.35810 dividido en raíz de n, ¿sí? Porque hay más de 50 datos. Y eso es justamente lo que está ahí, sobre raíz de 1000. Y con eso ya no rechazo mi hipótesis. Y digo, ok, esto viene de una exponencial con media 1 sobre lambda, ¿cierto? Que es 0.3. Exactamente lo mismo para el caso de delta. Acá claramente es un uniforme. Y acá hago exactamente lo mismo, ¿cierto? Obviamente acá cambia la acumulada, es distinta. X menos A sobre B menos A. Calculo A y calculo B. Esto es súper sencillo. A es el mínimo y el B es el máximo. Y ahí justo salía que era 2 y 4. Así que esto estaba perfecto. Y ahí el mismo análisis. Y sacaba la uniforme de 2,4. ¿Se fijan? No hay ninguna dificultad adicional a lo que hemos visto en el transcurso del curso. De hecho, era bien simple en ese sentido. Eso era el modelo con sus distribuciones respectivas. El ejercicio aplicado tiene 55 puntos, ¿ya? El ajuste, este ajuste, valía 20 puntos, ¿ya? El modelo, 15, y el análisis de experimentos valía 20, ¿ya? ¿Cómo me voy a fijar yo que usted tenga los 20 puntos del análisis del input? Así de sencillo. Mido inspección, si es que esa distribución es correcta, ok, y si es que esta distribución es correcta, listo, tiene los 20 puntos. Ni siquiera les pedí el Excel, ¿no? Podrían ni siquiera haber usado Kolmogorov y pasa piola en buen chileno, ¿no? Rodrigo, pregunta. Profe, no sé si estará mal, pero ¿sabe que lo que hice yo fue colocar dos entidades ¿Ya? y hacer una tabla y decirle a esa tabla la proporción que uno sale de tarjetas buenas y tarjetas malas, porque yo entendí como que... ¿92 y 8? ¿Mm? Sí, puede estar bien. Como dos Opciones hay entidades muchas. y dije ya 8% en esta y 92% históricamente son estas. Como una Perfecto. tabla. Sí. Si es ¿Está que bien está igual? bien hecho, entonces está bien. ¿Sí? Ah, ya. Recuerden, acá hay, para llegar a Roma hay muchos destinos, ¿ya? Hay un único destino, que es Roma, ¿sí? Ah, ya. Y Bacán. da lo mismo, Marcelo, una salida, dos salidas, da lo mismo, porque de hecho, si ustedes trabajaron de esa forma, no había dos salidas, porque bastaba con contar cuántas entidades de creaban y listo. No era más que eso. Yo acá lo hago pensando con mi lógica, en mi cabeza, puede ser más fácil o más difícil que lo que hicieron ustedes, no sé, pero opciones hay muchas. Mientras ustedes respeten lo que se está pidiendo, está ok, no tiene por qué ser exactamente igual, ¿ya? Ojo con eso. Pablo dice, profe, como mencionaba ayer, igual tomará bueno si se coloca otra distribución que si pasaba el test KS, ¿cierto? Porque es un sí, exactamente, Pablo. Claro, yo acá tengo el análisis de la exponencial,
Pero claro, podría haber sido una gama. De hecho, podría haber sido una gama, porque, veámosla, ya que estamos hablando de eso, una distribución gamma. Fíjense que la distribución gamma, tal como muestra esta imagen, esta curva roja, por ejemplo, cuando k es 1 y θ es 2, fíjense que se parece mucho a la exponencial. De hecho, qué bueno que preguntas eso, Pablo, y muy buena observación. Efectivamente, la distribución gamma con parámetro k igual 1 es, por definición, teóricamente, una exponencial. Eso es así, por definición. Así que lo que hiciste está bien. Está bien. En vez de decirme que 2 más 2 es 4, me dijiste 1 más 3 es 4. Perfecto, llegaste al 4 igual, da lo mismo. Por ahí tiene que estar la demostración de que con la gama llegamos a la exponencial. No sé si estará aquí. Exponencial, la distribución exponencial. Distribución gamma a distribución exponencial. Por ahí, para los que les dé curiosidad, lo pueden ver después, con más calma. Eso, entonces, parámetros, 20 puntos, modelo, con modelo me refiero a esto, simplemente los objetos, 15 puntos, y análisis de experimentos, 20 puntos. ¿Qué es la gracia acá? Primero, 1200 horas, ¿cierto? Lo que decía el anunciado. 200 horas de World Math Period, listo, acá. 25 réplicas, perfecto. Y los 6 indicadores, la utilización de la colocación, la utilización de la inspección, el número de entidades en el sistema, el tiempo promedio en el sistema, las partes buenas y las partes malas. Y estos eran los valores más o menos, esto puede diferir en algún grado más o menos pequeño porcentual, digamos, pero la lógica es más o menos esta, 66% de utilización, 50% de utilización, 1.84, esto está en minutos, horas y en minutos, horas. Ahí sí. Ah, no, pues number system, este sí, timing system. Timing system, tiempo, claro, en horas, lo podemos poner en minutos, 11 minutos del tiempo en el sistema promedio, partes buenas eran 9200 y partes malas casi 800, ¿cierto? Ahí está justamente el 8% y el 92% aprox, en la forma de corroborar. Y ahí podemos ver los histogramas, ¿cierto? Lo que me interesa es que estén más o menos en la misma lógica. O sea, por ejemplo, si acá les da, no sé, 3000 partes buenas y 15000 partes malas, ya claramente hay algo mal ahí, ¿cierto? O si les da una utilización de un 20% acá y una del 5% acá, claro, ahí hay algo malo. Da lo mismo que haya un margen, porque de hecho va a existir ese margen por la generación de realizaciones de las variables aleatorias que probablemente van a ser distintas en sus computadores que en el mío, así que no tienen por qué ser exactamente igual los resultados, ¿eh? Pero se entiende la lógica. Y hacer esto ya te da los otros 20 puntos. Entonces fíjense que esto era súper rápido también, súper rápido. De hecho, el modelo es tan sencillo que las 25 réplicas volaban, el modelo es muy sencillo. Eso era la prueba. Déjenme volver. Eso era la prueba. Ahí justamente yo les pedí esos 6 indicadores y me bastaba con ver esta parte de acá nomás y listo. Por eso no les pedí ni un Word, ni un informe, ni nada, para no hacerlos perder tiempo tampoco. Y ese era el modelo, y esa era toda la prueba. ¿Se fijan? Eso es lo que les decía al principio. Fíjense que no hay ninguna pregunta de... No hay ninguna ecuación metida acá, ninguna. Salvo quizá en la parte de ajustar las distribuciones, pero todos tenían sus archivos de la, o deberían haber tenido sus archivos de la entrega 1, todos tuvieron un 7, así que bastaba con reutilizarlo. Yo les dije al principio de la prueba que por mi parte da lo mismo si utilizaban material para hacer la prueba, no saco nada con impedírselos porque sé que los van a usar, así que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, si es que algo no le quedó claro. No, profe, dice Pablo. Perfecto. Bueno, yo las voy a revisar. Pretendo hacerlo pronto. No quiero dejar pasar mucho tiempo para no dejarlos ahí. Eh, sí, eso. Les voy a mostrar algo, pero antes, no,
cerramos entonces el tema de lo solemne, que ha cerrado. Recuerden que tienen que entregar la segunda entrega, para la redundancia, del proyecto en algunos días más. Así que harto ánimo con eso. Recuerden que si tienen dudas, por favor, que me las hagan saber lo antes posible y no la dejen para la última semana, porque puede que me pillen muy ocupado y no tenga tiempo de responderles y solo se van a ver perjudicados ustedes. Así que traten de repriorizar algunas cosas y ponerle empeño a eso. ¿Cuándo es la entrega? Si no me equivoco, es el 7, ¿eh? ¿Está bien? 31, sí, creo que es el 7, déjame corroborar al tiro. Ah, no, el próximo lunes, sí, el 31. Sí, ahí se entrega y se presenta. Claro, acá tuvimos la solemne y acá tenemos la presentación del estado del modelo. Esto hay que correrlo, las clases. Sí, hay que ordenar esto. Tenemos que ver todavía simulación basada en optimización, ¿ya? Así que eso lo vamos a la próxima clase y luego ya empezamos con sistemas dinámicos y simulación basada en agente. Sí, sí. Eso. Ya, eso. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a estas cosas o si no, vemos algunas dudas del proyecto. No, no se corre, queda para el 31. Tal como la solemne tampoco se corre. Aparte tampoco se las correría por una razón muy sencilla. Porque si se las corro, por ejemplo para la semana del 7, les dejaría solo 2 semanas para la tercera parte. Y les aseguro que no van a alcanzar. Así que tampoco sería sano. Ya. Con respecto a la pregunta que me hacía Rodrigo por correo, Rodrigo me preguntaba cómo será la entrega, debemos presentar. Está todo en el enunciado, Pablo. Todo en el enunciado. Ustedes deben enviar el informe, ¿cierto? Tal como dice, después voy a habilitar un informe y tienen que hacer la presentación. La presentación es lo mismo que para la primera entrega, directo al grano. Mostrar, digamos, el diagrama de su modelo, así en simple, para explicarme lo que hicieron, para yo poder entenderlo, explicarme todos los supuestos que están considerando y presentar los resultados. Ahí hay una serie de experimentos que se les solicitan, entonces ahí tienen que presentar esos resultados. ¿Ya? Les recuerdo, las distribuciones están subidas, las que tienen que utilizar, se las subí hace tiempo, que obviamente todos las tuvieron buenas en la tarea 1, pero para que tengamos exactamente lo mismo, se las subí, les subí un PDF con toda esa información. ¿Qué archivo, Marcelo? ¿El archivo simio? Sí, eso me lo envían tal como dice el enunciado. Lean el enunciado. Ahí dice que me tienen que subir un archivo RAR con el informe en formato PDF y el modelo. Y todos los archivos necesarios. Si tienen archivo Excel o lo que sea, también. Ahí lo meten todos juntos para yo poder revisarlo en caso de. ¿Ya? Si es que no adjuntan un archivo, por ejemplo, el archivo de simulación del modelo de simio, si es que no lo adjuntan, yo les tengo que poner mal todas las partes asociadas, es decir, todas las entregadas, porque no tengo respaldo de que ustedes lo hicieron. ¿Se fijan? Lo mismo si ustedes hicieron algún cálculo, por ejemplo, en Excel o cualquier cosa, y no lo adjuntan, y después yo no tengo cómo corroborar lo que hicieron, entonces tendría que ponérselo mal. Entonces, ojo con eso, metan todos los archivos ahí que utilizaron. Todos los archivos asociados. Exactamente, todos los archivos asociados. Sí. Más el archivo simio. Y por favor el PDF, que no se lo olvide, porque para la entrega 1 a veces se lo olvido. La presentación no es necesario que me la manden, esa la presenta el mismo 31. Ah, el 31, espérense. Entonces, 31, claro, entonces tampoco tenemos clase el 31, porque tenemos las presentaciones. No había pensado en eso. Se me está corriendo todo. Ya, ahí veo que cómo adapto las clases. Ya, eso. Ahora, Rodrigo me hace una pregunta hoy día con respecto a
que en el enunciado dice que las entidades llegan en una ventana de tiempo. Dice que la entidad, por ejemplo en este caso el PCB, llega entre las 8 y las 9 de la mañana, con una probabilidad igual para cada minuto, digamos. Digamos, la probabilidad de estar dentro de ese intervalo es igual para cualquier valor dentro del intervalo. Entonces, fíjense que en los tiempos, eso no es un tiempo entre llegada, porque nosotros tenemos una ventana en la que puede llegar, de 8 a 9, ¿ya? Y es equiprobable. Esa palabra les tiene que hacer mucho sentido. Equiprobable. Yo no le puedo decir nada más, porque si no le puedo decir la respuesta, pero al decirle que es equiprobable, y vean algunas distribuciones que hemos conversado en clases, equiprobable significa que todo tiene la misma probabilidad dentro de ese intervalo. Entonces la probabilidad de llegar a las 8.05 es la misma que llegar a las 8, o es la misma que llegar a las 9, o es la misma que llegar a las 8.53, etc. Entonces hay una ventana, ¿cierto? Y como es un intervalo simétrico, porque van todos de 7:30 a 8:30, duran una hora, es un intervalo simétrico, porque podemos considerar que ese intervalo está centrado en un valor nominal, ¿cierto? A las 8:30 de la mañana, por ejemplo. Si es que el intervalo va de 8 a 9, el valor central son las 8:30, ¿cierto? Los 30 minutos del medio. Entonces, de nuevo, X probable, valor central, ¿cierto? Y lo que les quiero recomendar es que esa configuración la hacen directamente en el source. Y vayan viendo todas las opciones de un source. En particular, a ver, ¿dónde está esto? Un segundo. No me aparece la opción ahora. Ya. Esta es la única pista que les doy, pero acá les estoy dando la respuesta. Fíjense que cuando el modo de llegada es por una tabla de llegadas, y la tabla de llegadas la puedo definir, ¿cierto? Ya lo hemos visto, agregamos una tabla y le ponemos las llegadas respectivas, ¿cierto? Que hay uno que es Kind Other Arrival Stream Options. Fíjense que hay uno que dice Arrival Time Deviation, esta que está acá, ¿cierto? ¿Qué me dice eso? Se lo voy a leer. Dice, expresión usada para modelar las diferencias típicamente aleatorias entre el tiempo programado de la tabla de llegada y el tiempo actual durante la simulación en que cada evento de llegada ocurre. La expresión especificada puede devolver un valor positivo o negativo. Un valor negativo indica que el tiempo de llegada actual puede ocurrir antes de lo programado por la duración. Un valor positivo indica que el tiempo de llegada ocurrirá después de la programación. Eso. Yo creo que ya les debe haber quedado claro, ¿cierto? Acá hay una desviación que se puede poner con respecto al tiempo programado. Entonces, repito, hay una ventana en la que llegan las entidades, que es equiprobable, y fíjense que dura una hora esa ventana. Por lo tanto, hay un valor al medio. Y ese valor, de alguna forma, puede estar referenciado en la tabla, y la desviación respectiva puede estar acá en Arrival Time Deviation. ¿Cómo modelan ese Arrival Time Deviation? Lo único que les voy a decir es que consideren la X probabilidad del intervalo. Mauricio, pregunta. Profesor, quizás lo hemos visto, pero no me queda claro todavía cómo puedo hacer que llegue el lote. O cuando llegue una entidad ya sabemos que son 25, por ejemplo. Acá. Porque, Entities per arrival. claro. Sí, ahí yo le pongo 25, en caso que sea un lote de 25. Pero cuando son 25, 100 y 150, como en el ejercicio, y para todos ellos tienen la misma probabilidad de llegada en el intervalo entre las 8:30 y 7:30 en los casos de 25, y el resto son de 9:30, 10:30, ahí lo tendría que separar por grupo. ¿Hay alguna razón para hacerlo juntos? Te lo voy a preguntar de esa forma. No, porque de hecho tienen horarios diferentes. Listo, te respondiste solo.
basta con hacerlo de manera independiente. O sea, puedo... Ah, Sí, las entidades no tienen ninguna relación entre ellas. Entonces, puede tener 4 llegadas, en esencia. O 3 llegadas, pero si no, por lo contrario. son 4 y pueden ser distribuidas en el tiempo de forma equiprobable, como está Pero ahí. cada uno tiene su intervalo. Son independientes, totalmente. No llegan juntos. Mm, Son totalmente independientes. Eso es más fácil todavía. ya, gracias, profe. Ok. Consulta, cuando en Arrival Table ingresamos Datetime, ¿queda definido un día específico o se iría modificando automáticamente? Let me see. Por ejemplo, profe, o sea, lo que comentaba ahí era porque cuando uno coloca un daytime, queda, por ejemplo, Sí, uno coloca la fecha específica y el horario. Entonces, no sé, claro, por ejemplo, yo puedo colocar 5 del 5 a las 8:30, no sé. Pero eso sí, se supone que el horario que yo voy a definir para la llegada va a ser es diario, es todos los días a las de 7:30 a 8:30, que sería la ventana, van claro. a llegar. Eh, pero ahí es, o sea, yo estaría definiendo un día específico, ¿no? O tendría que hacer como algo así como un word schedule y colocar como para todos los días que sea una llegada, una cosa así. No Y basta con poner cada día en la tabla. en Claro, la va a ser un tabla. poco tedioso, pero son 30 valores nomás. Que es un mes lo que les queda, Claro, ¿no? De claro, afiliación. algo así creo que era. Sí, ya Sí, perfecto. No sí, tendría que ser. puede tener que poner 30 filas, claro. Ah, perfecto. O una Y para cada día, digamos. perfecto. Entonces, y solo otra consulta como para aclarar, porque el daytime lo mismo que hace es que yo defino un horario, por ejemplo, puedo definir ya a las 7:30, y de ahí yo eso lo puedo Claro, ligar con la distribución que siga, y ahí podría ser como una hora más o una hora, o sea, como dentro de una exactamente. hora, perfecto, porque pensaba como, Con la hora en el daytime. Esa es la clave, ojo con esa hora. ¿Ya? ya, Porque si yo te digo que mi ventana es de 10, por ejemplo, de la mañana, una cierta desviación, quizás yo mi arrival table le voy a poner que es de, obviamente no es ni a las 8 ni a las 10, sino que le voy a poner que es a las 9. ¿Por qué a las 9? Porque es el valor central. Ahora tengo que modelar la desviación, ¿cierto? Y esa desviación se modela como les comentaba al principio. pero decía que Ahora puede ser ustedes negativa. tienen que ver cómo lo hacen. Exactamente, puede ser negativa o positiva. Pero si yo le pongo que es a las 9 y le digo que la desviación puede ser más menos una hora, entonces voy a llegar entre 8 y 10. Ahora, ¿cómo modelan esa desviación? Tienen que pensarlo ustedes, porque si se los digo yo no tiene ningún sentido. Ujú. Pero creo que ya les hice la intuición al decirles 10.000 veces que es equiprobable. Hay una distribución equiprobable, ¿cierto? Muchas gracias, profe. Y no les voy a decir que empieza con 1. Pero la idea es que ahí lo vayan viendo y se aseguren cuando tengan eso modelado, asegúrense. Ya aquí les voy a mostrar eh, rápidamente el tema de los daytimes. Fíjense que eh, en el daytime yo pongo una cierta hora. ¿ya? Ahí tienen que ver qué hora ponen ustedes de llegada, pero es una para cada día, 20, 21, 22, 23, así hasta adelante, ¿cierto? Y ya en el final, en la desviación ponen eh, el valor correspondiente. ¿ya? Así que ahí les di un buen tip. Tengan mucho cuidado eh, con las unidades de medida, horas, minutos, porque caerse en eso es lo más triste. ¿sí? Porque caerse en cómo hacer el modelo ya puede ser, pero caerse en poner minutos en vez de horas es algo digno de un 1, porque al final lo único que estaba diciendo es no revisé esto de manera detenida. ¿ya? Así que mucho cuidado con eso, porque acá los resultados, yo voy a evaluar los resultados y yo tengo los resultados, yo tengo el modelo hecho y tengo los resultados que tienen que tener más o menos ustedes. Entonces, si el resultado es 5 y ustedes llegan con 40 o con 10.000, ya hay algo que está súper malo ahí. ¿Se fijan? Entonces, traten de ser súper meticulosos, vayan probando. Esa es la idea de este proyecto, que ustedes vayan probando cada vez que agreguen algo al modelo,
que lo evalúen, que lo corran, que vean que les haga sentido en términos de los tiempos asociados. ¿Ya? Eso. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Con respecto al proyecto, respecto a las clases, a las pruebas. Pronto se viene otro control, pero voy a esperar a que entreguen a que hagan la segunda entrega y vamos a tener un segundo control, perdón, un siguiente control. Y vamos a tener otro control probablemente en sistemas dinámicos. Ya ahí les voy a enseñar a utilizar otro software de simulación que se llama Vensim. Ahí más adelante les voy a mandar las instrucciones para que los descarguen. ¿Ya? Por el momento no, dice Pablo, tengo que hacer pruebas con los tips que nos dio. Ya, sí, súper ahí. Y recuerden, cualquier cosa me escriben por el foro. Si de repente me escriben por el foro y yo no les respondo, mándenme un correo, así como, profe, voy a escribir por el foro para que lo vea, por favor, porque a mí no me llegan notificaciones cuando escriben en el foro, esa es la única desventaja. Entonces me tengo que estar yo metiendo cada cierto rato para ver si es que alguien escribe. No, pero le mandamos un correo, pues, profe. Sí, pues, por eso, mándenme un correo, pero la pregunta es dentro del foro, eso es lo importante, para que los otros compañeros que puedan tener dudas similares también las puedan resolver ahí mismo. Eso, yo no Súper, tengo más gracias. que decirles. Recuerden que está el control optativo hasta el lunes, si no me equivoco. Se les dio un par de días más para hacerlo. Y sí, ahí nos vemos el próximo lunes, ya retomamos las clases. Ah, no, las presentaciones. Nos vemos entonces el próximo lunes con las presentaciones ahí al día. Así que harto ánimo con eso. Se viene una semana más o menos pesada, así que ánimo, harto café ahí, harta Red Bull. Eso, chicos, nos vemos. Que estén bien. Vale, profe, que esté muy bien, cuídese. Gracias igual. Chao, chao. Chao, chao.